Bueno, Peques, nosotros habíamos dejado básicamente lo que hice la clase anterior fue contarles un poquitito cómo empezar a nombrar los compuestos. ¿Sí? Les empecé a nombrar los alcanos, pero le dije, ojo con esto porque es la clave para poder nombrar a todos los demás compuestos orgánicos. Como yo les decía, no les van a poner compuestos súper complicados para nombrar, pero sí tienen que poder reconocer lo que leen, o sea, darse cuenta de qué tipo de compuestos están hablando, y cadenas medianamente cortas las tienen que poder nombrar. Eso tiene que suceder. No es, a ver, no se vuelvan locos con esto, no se vuelvan locas con esto, no les van a poner 16 preguntas de nomenclatura de los compuestos del carbono, pero sí van a tener que utilizarla como herramienta. ¿Vamos? O nombrar algunas muy, muy simples. Vamos a empezar a ver ahora, recuerden que habíamos empezado a hablar de los alcanos, en base a que empezamos a hablar de los alcanos, eh, empezamos a hablar un poquitito de la nomenclatura, pero recuerden que cuando hablamos de los alcanos dijimos que eran compuestos que se los conocían como compuestos, como hidrocarburos saturados, donde todos los carbonos que formaban parte de este tipo de compuestos eran carbonos con qué hibridación, SP3. SP3. sp3, ¿sí? Por lo tanto, iba a formar cuatro enlaces covalentes simples. Lo que vamos a empezar a ver ahora son algunas reacciones de alcanos, muy poquitas reacciones de alcanos. No vamos a ver mucho más de las reacciones de alcanos que las que estamos viendo. Sí vamos a anotar algo que es muy importante y quiero que quede clarísimo, es lo que está acá. Yo ahora voy a explicar qué es lo que quiere decir. Los alcanos principalmente dan reacciones de sustitución. En química orgánica hay distintos tipos de reacciones que pueden suceder con las moléculas. Yo, a medida que vayan apareciendo ese tipo de reacciones, se las voy a ir contando y les voy explicando qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, reacciones de sustitución. Por ejemplo, reacciones de adición. ¿Sí? Ya veremos cuándo se dan reacciones de sustitución, cuándo se dan reacciones de sustitución. Si bien a ustedes no los vuelven locos con eso, es algo muy interesante, no es lo mismo que reaccione, por ejemplo, un carbono primario con un carbono terciario, entre otras cosas. No vamos a profundizar mucho en esas cosas, pero sí es importante que sepan que va a suceder, ¿sí? Que vamos a tener distintos tipos de reacciones. ¿Cuáles vamos a nombrar hoy de estas reacciones de alcano, de estas reacciones de sustitución? Primero que nada, les voy a contar qué es una reacción de sustitución y después les voy a contar cuáles son las reacciones que podemos ver. ¿Sí? Vamos a ver acá, sacamos esto, lo vemos. ¿Qué es una reacción de sustitución? ¿Qué tienen los alcanos en su estructura? A ver, si uno se pone a analizar la estructura de los alcanos, chiquita la letra, si uno se pone a analizar la estructura de los alcanos, voy a agarrar cualquier alcano, ¿sí? Esto vale para cualquiera de los que estemos viendo. Voy a agarrar al propano, pues. No, al etano, no fácil. ¿Sí? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Sí. Este que está acá es el etano. Esperen que me faltan los enlaces covalentes nomás. ¿Están ahí o no? No me dejen solo, ¿no? Sí, Mati. Sí, Ah, Mati. dije que si no me pongo mal. ¿Están contentos que vamos a rendir el examen o no? Complétenme la ficha porque quiero saber cuánta gente va a venir a comer las hamburguesas. Eh, yo hoy, ahora cuando terminemos la clase, hoy a la tarde les voy a mandar ya para que empezar a juntar la plata de las hamburguesas. Ese que está ahí es el etano. ¿Qué es una reacción de sustitución? Una reacción de sustitución es una reacción donde se sustituye uno de los hidrógenos, por otra sustancia. Hay un porqué, implica una reacción determinada. Vamos a poner acá, por ejemplo, las más comunes.
son sustancias binarias. Vamos a poner como que es el compuesto AA. Yo tengo un alcano, ¿sí? Que va a reaccionar con la sustancia AA. Puede ser AB también, no importa. AB, vamos a poner AB. Si ven que puede ser. AB son cualquier compuesto, ¿no? Cualquier elemento. No es un elemento en particular, es un elemento genérico. ¿Cómo sucede una reacción de sustitución? Bueno, básicamente lo que sucede es lo siguiente. La molécula se polariza, la molécula se polariza. En general, para que los alcanos reaccionen, es necesario que aparezca un compuesto que se llama catalizador. Los catalizadores son sustancias que forman parte los catalizadores son sustancias que forman parte de los mecanismos de reacción, que aceleran la velocidad de las reacciones químicas, pero que no forman parte ni de los reactivos ni de los productos. Los catalizadores se escriben acá arriba, se ponen acá arriba, en la, en la fórmula. Son sustancias diferentes. A medida que vayan apareciendo los ejemplos, se van a ir dando cuenta a qué me refiero. No voy a explicarlos directamente ahora, pero aparecen esos catalizadores. En presencia de un catalizador, una sustancia determinada puede realizar una reacción de sustitución con un alcano. ¿A qué se refiere una reacción de sustitución? Básicamente lo que va a suceder es que el alcano va a perder un hidrógeno y va a ser sustituido por una parte de la molécula que va a reaccionar. Por eso es una sustitución. ¿Me siguen? Sí, Mati. Sí, No es aleatoria la reacción de sustitución, tiene se llama mecanismo de reacción, o sea, reacciona de una manera en particular. A nosotros no nos interesa ese mecanismo de reacción, es bastante complejo. Solo nos interesa que va a suceder la reacción de sustitución. Ustedes tienen que saber que vamos a tener la reacción de sustitución en los alcanos, ¿sí? Y que esa reacción de sustitución va a terminar dándome un compuesto nuevo. ¿Eh? Ese compuesto nuevo va a presentar estas características. Por ejemplo, acá. B. ¿Qué pasó acá? Tenemos acá, no terminé de escribirlo, pero lo voy a poner acá más, todavía no terminé de escribir. Fíjense que el alcano pierde un hidrógeno y ahora el alcano gana, ¿sí? A la parte B de las moléculas. ¿Me siguen? ¿Sí? Se sustituye una parte de la molécula que reacciona por el hidrógeno y termino obteniendo un nuevo compuesto más otra molécula nueva compartida. El hidrógeno se asocia a lo que sobra de la otra molécula. Esto es una reacción de sustitución. Se llaman reacciones de sustitución. Hay distintos tipos de reacciones de sustitución. Nosotros solamente vamos a ver esta reacción en general, ¿sí? Entonces pongan reacciones de los alcanos, dan reacciones de sustitución, copian eso que está ahí, y yo les voy a dar dos ejemplos nada más de reacciones y con esos van a andar bien. El primero es una sustitución respecto de reaccionar con halógenos, y el segundo es una reacción que ustedes se tienen que acostumbrar, que se llama combustión. Las reacciones de combustión de los hidrocarburos siempre dan dióxido de carbono y agua. Ahora le vamos a anotar eso, ¿sí? Pero copien este ejemplo que les acabo de decir como una generalidad para las reacciones de sustitución, por favor. Vamos. Mati, Sí, sí. A ver, nosotros vamos a tener entonces como ejemplo de reacciones, no de sustitución. La combustión no es una reacción de sustitución, pero es un ejemplo de reacciones de los alcanos, a la combustión y a la halogenación. La halogenación sí es una reacción de sustitución. Fíjense, es una reacción donde el metano, que es un alcano, reacciona con el cloro en presencia de luz. La luz hace las veces de catalizador, ¿sí?
para formar una sustancia que se llama clorometano o cloruro de metileno. Cualquiera de los dos nombres está bien. Y fíjense, ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que, o cloruro de hidrógeno, porque es gaseoso? ¿Qué es lo que sucedió acá? Uno de los dos cloros cambió por uno de los hidrógenos. Le pongo los nombres para que lo tengan en cuenta. La combustión siempre es así, es un alcano, cualquier alcano, más oxígeno da dióxido de carbono y agua. Cualquier alcano más oxígeno da dióxido de carbono y agua. Eso se llama combustión. Le pongo los nombres para que les quede claro cómo se llaman, para que le cuenten a sus familias, amigos, cuenten en la pileta, cuenten, este es metano, sepan de qué están hablando, ¿no? Esto es cloro, obviamente. Esto es cloruro de metileno. Cloruro de metilo, perdón, no de metileno. Cloruro de metileno también está bien, pero mejor le pongo cloro de metilo. O clorometano. Clorometano es el nombre, ¿cómo se dice? Es el nombre que se usa actualmente. ¿Sí? Y este que está acá es el cloruro de hidrógeno. Que nosotros ya lo conocemos. Vamos. Esto es un ejemplo de una reacción de sustitución. Acuérdense, los alcanos dan reacciones de sustitución. Hay distintos tipos de reacciones de sustitución, después lo vamos a ver más adelante. Vamos. ¿Venimos bien? ¿Copiaron? Muy bien. Tenemos los alquenos. Habíamos visto que los alcanos tenían la particularidad que todos los carbonos que formaban parte de los mismos eran sp3. Y ahora van a aparecer los alquenos. Los alquenos tienen la particularidad de tener como fórmula molecular, ¿sí?, lo que ustedes ven acá. Los alquenos son hidrocarburos que tienen al menos un doble enlace carbono-carbono. Al menos un doble enlace carbono-carbono. ¿Sí? Esa es la particularidad que tienen los alquenos. Tienen al menos un doble enlace carbono-carbono. ¿Sí? Ese doble enlace carbono-carbono va a estar dado por qué tipo de carbonos de los que estuvimos viendo anteriormente. De los que carbonos sp2, sp3, sp. ¿Qué carbonos van a tener? SP2. Van a ser carbonos sp2. ¿Sí? Los alquenos tienen lo que se conocen como carbonos sp2. ¿Sí? Tienen dos carbonos sp2. Esos carbonos sp2 van a ser los encargados de formar los dobles enlaces carbono-carbono. Entonces, en la molécula de los alquenos van a encontrar al menos un carbono sp2. Vamos a escribir. Fíjense. Un carbono que va a estar unido por un doble enlace a otro carbono. Esto voy a tener sí o sí en la molécula de los alquenos. Al menos un doble enlace. Menos un doble enlace. No importa cuántos átomos de carbono tenga, al menos voy a tener un doble enlace. Esto va a dar lugar a los alquenos. Los alquenos tienen la terminación eno. ¿Se acuerdan que los alcanos, el compuesto terminaba en ano? Bueno, en los alquenos la terminación va a ser eno. ¿Sí? Y siempre que yo nombro a un compuesto, a un alqueno, esto que está acá no le den bola, porque después les voy a explicar. Siempre que nombremos a un alqueno, tenemos que nombrar cuál es la posición del doble enlace. Porque la posición del doble enlace es determinante en el tipo de reacción que vamos a obtener y en el tipo de compuesto que vamos a obtener. Entonces, no es al azar la posición. Siempre tengo que decir cuál es la posición del doble enlace. ¿Sí? Fíjense, mientras van copiando. Borro eso que les dije que no quiero que copien. Y ahí les pongo un ejemplo. Acá.
Fíjense, supónganse que yo tengo un alqueno determinado, un compuesto determinado, perdón, que es carbono, hidrógeno. Tengo un compuesto determinado. ¿Sí? Acá tengo Pungi. Esto que está acá es un alqueno. Esto que está acá es un alqueno. ¿Sí? Tengo, ¿cuántos átomos de carbono en la cadena? 5. 5. Si fuera un alcano, que no lo es, se llamaría pentano. ¿Sí o no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Si fuera un alcano, se llamaría pentano. ¿Queda claro eso? Sí, Mati. Sí, Mati. Pero este no es un alcano, es un alqueno. ¿Por qué es un alqueno? ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene un doble enlace. ¿En qué posición tiene el doble enlace? Les pregunto. Y acá está el tema. En el tercer carbono. En el tercero. No. En En el el carbono 2. segundo carbono, en el carbono 2. Para poder encontrar al carbono 1, lo primero que tengo que tener en cuenta es la posición del doble enlace. Y siempre tienen que tener en cuenta que el carbono 1 es el que tiene a la ramificación o el grupo funcional más cerca. En este caso, el grupo funcional es el grupo eno, el alqueno. ¿Sí? Entonces, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces, este que está acá es el carbono 2. El doble enlace va a estar en carbono 2. ¿Sí? Entonces, este que está acá se va a llamar, presten atención, 2-penteno. ¿Y qué indica el 2? El doble enlace está en el doble enlace. ¿Dónde está el doble enlace? ¿Cuál es el número donde está, la posición donde está el doble enlace? Es el 2-penteno. Fíjense que este compuesto que está acá tiene dos formas, tiene dos isómeros. Después vamos a ver bien. ¿Cuáles son los dos posibles isómeros para este compuesto? Pues son compuestos totalmente distintos. Reaccionan distinto y demás. Pero ¿cuáles son? ¿Se dan cuenta o no? El 2-penteno, ¿y cuál va a ser el otro isómero? El etil. No. Isómero a ver, lo voy a escribir directamente. Así me ahorro el dolor de oídos de escuchar los zapallazos que me tiran cuando no se dan cuenta de algo. Vayan copiando todo lo que está en el pizarrón, por favor. Yo mientras hago el otro compuesto. Fíjense el compuesto que está acá abajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Si yo le hago la fórmula molecular a este compuesto que está acá arriba y a este compuesto que está acá abajo, tienen los dos la misma fórmula molecular. ¿Cuál es? 5 carbonos. ¿Sí? ¿Y cuántos hidrógenos según esto? 5 hidrógenos. 3. 10. ¿Sí? 3, 5, 8 más 2, 10. Y acá tengo 2, 3 más 7, 10. ¿Sí? Tengo 10. Acuérdense, siempre la fórmula molecular les ahorra el trabajo de estar contando los hidrógenos. ¿Sí? O sea que estos dos compuestos que están acá son isómeros. Yo el otro día le dije que los isómeros eran compuestos. No, no expliqué todo isomería. Pero sí les dejé bien claro que los isómeros eran compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular. Eso sí lo dejé bien claro. ¿Vamos? Este que está acá es el 2-penteno, ¿por qué? Porque carbono 1, este está al revés. Matías, ¿te puedes concentrar? Esto quedó al revés. El carbono 1 es el que tiene el grupo funcional más cerca. ¿Sí? Nadie me dijo nada acá, viejo.
Mati, Epa, te consulto, entonces para saber la cantidad de hidrógeno se le suma, ¿sería? Los de abajo, los números de abajo. ¿qué se le suma? Eh, Como viste que tiene 10 hidrógeno, yo pensé que tipo se le suma el carbono 3 2. Y pero sumá, ¿cuánto te da? Tenés 3 más 2 5 más 2 7 más 1 8 más 2 10. Esta vez me confundí ahí, gracias. Te da 10. Lo que pasa es que yo digo que en lugar de estar sumando siempre, tienen que aprovechar que tienen la fórmula molecular general. Si el alqueno tiene un solo doble enlace, pueden usar esta fórmula molecular general, si tiene un solo doble enlace. Bueno, perdón, yo había puesto acá mal los números. ¿Cuál es el carbono 1 en el alqueno este que inventé acá abajo? Bueno, el mismo, el que está a la derecha, no sé si se dieron cuenta. Entonces, este es el carbono 5. El color ¿Puede ser que se llame uno eteno, Martín? ¿O no? 1, ¿por qué eteno? Si tiene 5 No, átomos de carbono. perdón. El heno está bien y el 1 también. Pero ¿cómo se va a llamar? Si tiene 5 Uno, átomos de carbono. uno ¿Cómo? Uno. pente. Mismo que el anterior, penteno. 1 penteno, claro. 1 penteno. ¿Sí? El que está acá abajo se va a llamar 1 penteno. ¿Por qué? Porque el doble enlace ¿en qué posición está? En En el el carbono. carbono no. En el carbono 1. Se va a llamar 1 penteno, ¿por qué? Porque el doble enlace está en el carbono 1. Y ahí tenemos a los alquenos. Y que estos dos son isómeros. Ahora les voy a explicar bien, cuando les explique lo que es isomería, pero esos son isómeros, se llaman de posición. ¿Se acuerdan que yo les comenté el otro día que los isómeros de posición, no sé si los comenté, no, no se los comenté. Se los comento. Hay distintos tipos de isómeros, que eso sí se los voy a mostrar ahora después de explicarle lo que es un alquino. Hay distintos tipos de isómeros, y esos distintos tipos de isómeros justamente tienen diferentes características. Un isómero de posición es aquel que tiene diferente lugar el grupo funcional. O sea, cambia de lugar el grupo funcional. Los isómeros que nosotros vimos en la clase pasada, que tenían que ver con la posición de la cadena, la forma de la cadena principal o de la cadena carbonada, y las ramificaciones se llamaban isómeros estructurales, conocidos como isómeros de cadena. ¿Por qué? Porque la cadena es distinta. Igual, insisto, eso lo voy a volver a explicar ahora en un ratito, no se preocupen. Muy bien. ¿Estamos con qué es un alqueno o no? Sí, Sí, Mati. ¿Copiaron? ¿Puedo borrar? Sí, Mati. Les quiero mostrar qué es un alquino y qué son los isómeros. Hay reacciones de alquenos, ya lo vamos a ver, no se preocupen, ahora después las vamos a ver, porque es un poquito más complicado. ¿Quiénes son los alquinos? ¿Quiénes son los alquinos? Los alquinos son también son hidrocarburos, al igual que pasa con los alquenos, pero son hidrocarburos que poseen triples enlaces. La única forma de poseer triples enlaces es tener al menos 2 carbonos sp. 2 carbonos sp. Recuerden lo que acabo de decir. Tienen 2 carbonos sp. Y los alquenos, anótenlo por arriba porque yo me olvidé de anotarlo, tienen 2 carbonos sp2, que justamente son los que terminan generando el doble enlace. La fórmula molecular general de los alquinos es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4. Acá sería carbono 4, fíjense, carbono 4, hidrógeno ¿cuánto? 6, Hidrógeno 6. ¿Por qué? Porque 2 por 4, ¿cuánto es? 8, 8. Menos 2, 6. 6. ¿Sí? Entonces, carbono 4, hidrógeno 6. Esta que está acá es la fórmula molecular del 2-butino, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, posición 2 tengo el grupo funcional, y del 1-butino, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En posición 1 tengo el triple enlace. La terminación de los alquinos es ino,
Alcanos termina en ano, alquenos termina en eno, alquinos termina en ino. ¿Sí? Al igual que pasa con el anterior, ya voy a explicar lo que es un isómero, el 1-butino y el 2-butino son isómeros de posición. ¿Por qué son isómeros de posición? Porque varía la posición del grupo funcional, que en este caso es el triple enlace carbono-carbono. ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta que el nombre es igual a lo que pasa con los alquenos, o sea, yo tengo que poner, tiene que terminar en ino en lugar de en eno, y tengo que avisar cuál es la posición del doble enlace. Perdón, del triple enlace en este caso. Siempre, escuchen esto porque es importante, siempre la cadena principal en los alquenos y en los alquinos debe tener al doble enlace o al triple enlace. No puede no tenerlo. O sea, la cadena principal siempre tiene que tener al doble enlace y al triple enlace. Acá lo que tienen acá abajo es la reacción más común de los alquinos. Esta anótenlo, que es la producción del acetileno. El acetileno es esto que está acá, es el primero de los alquinos, es el primero de los alquinos. Es un gas que se obtiene a partir de la piedra que se llama carburo de calcio. En algunas ferreterías todavía venden carburo de calcio. Se usaba muchísimo para la soldadura, para hacer soldadura autógena. Ya no se usa más porque es muy peligroso, pero es una piedra, ustedes la tiran y a la piedra le tiran agua, el agua libera esta sustancia que se llama etino o acetileno. El etino y el acetileno son lo mismo, lo voy a escribir acá por las dudas, se llama etino o acetileno, y ese etino o acetileno, al reaccionar con oxígeno, ¿sí?, sirve para soldar. ¿Cómo reacciona con oxígeno? Básicamente lo prendo fuego. Explota el acetileno. ¿Sí? Se llama etino o acetileno. Y está como ejemplo de reacción porque es una reacción súper común que se usa muchísimo, ¿sí?, para obtener este gas, etino o acetileno. Es carburo de calcio, se llama carburo de calcio, voy a poner acá el nombre, carburo de calcio, más agua termina dando etino más hidróxido de calcio. Bien, copien todo lo que está en el pizarrón, ya sabemos lo que es un alcano, ya sabemos lo que es un alqueno, ya sabemos lo que es un alquino. Los tres son hidrocarburos, se diferencian entre sí por la cantidad de enlaces que tienen. Algo que es muy importante, y lo van a notar por ahí también, es que tanto los alquenos como los alquinos, escuchen lo que voy a decir y lo anotan, tanto los alcanos como los alquenos son hidrocarburos insaturados. ¿Sí? Son hidrocarburos insaturados, no saturados, insaturados, o hidrocarburos no saturados. ¿Estamos? ¿Quiénes eran los hidrocarburos saturados? Los Sí, canos. Beatriz. Los alcanos. ¿Sí? Los alcanos son hidrocarburos saturados. Copien todo lo que está en el pizarrón y ahora vamos a ver qué es la bendita isomería. Bien, una vez que nosotros ya conocemos los alcanos, los alquenos y los alquinos, recuerden que alcanos, alquenos y alquinos se los presenté. Principalmente es para empezar a hablar de lo que se conoce como hidrocarburos. Forman parte de los hidrocarburos alifáticos, faltarían los hidrocarburos cíclicos, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Lo que tenemos que tener en cuenta es que una característica muy importante, como yo había comentado en la clase anterior, es que los distintos compuestos orgánicos pueden presentar lo que se conoce como isomería. ¿Sí? ¿Qué es isomería? ¿Qué son los isómeros, mejor dicho? Los isómeros son compuestos diferentes que presentan la misma fórmula molecular. Eso lo habíamos copiado en la clase anterior. ¿Eso quedó claro? Sí, Mati. Yo puedo tener distintos tipos de isómeros. Esos distintos tipos de isómeros van a estar dados por las características que tengan los compuestos. Siempre tener en cuenta lo siguiente. Los isómeros pueden ser estructurales o conocidos también como estereoisómeros. Estereoisómeros. No estereoisómeros, está mal escrito, te toca arreglar. Estereoisómeros, sin la E. ¿Sí? Estereoisómeros. ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué los diferencian? Entre otras cosas, algo que tienen que saber es que cuando hablamos de isómeros estructurales,
son fácilmente reconocibles observando, los reconozco, lo voy a poner acá, miren. Los reconozco observando su fórmula desarrollada. Ojo con esto. No hay forma de diferenciar isómeros solamente con la fórmula molecular. Yo voy a necesitar, en el caso de los isómeros estructurales, dije mal, al menos su fórmula semidesarrollada para poder reconocerlos. Al menos su fórmula semidesarrollada para reconocerlos. Los estructurales. Y los estereoisómeros, yo voy a necesitar para reconocerlo, sí o sí su fórmula desarrollada. Solo con su fórmula desarrollada. Solo con su fórmula desarrollada. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo. Dentro de los isómeros estructurales, vamos a encontrar a los isómeros de cadena, ya vamos a ver por qué los llamamos así, isómeros de función, isómeros de posición, dentro de los estructurales. O sea que yo los puedo reconocer solamente observando la fórmula semidesarrollada. Y dentro de los estereoisómeros, que necesito sí o sí la fórmula desarrollada, voy a tener los isómeros ópticos, ¿sí? Conocidos como isómeros ópticos, ya vamos a ver por qué, necesito conocer algo que se llama carbono asimétrico, y los isómeros cis-trans, que van a suceder, estos isómeros cis-trans o isómeros geométricos, cuando no existe la posibilidad de libre rotación en torno a un enlace. Ya veremos qué tipo de enlaces. En general son enlaces múltiples, o sea, enlaces dobles. Pero hay algunas situaciones donde también podemos obtener isómeros cis-trans que no implican rotación en los enlaces. Perdón, sí implican que no va a rotar el enlace, pero no implica un enlace covalente doble. Ya les voy a explicar en cuáles son esos casos. Copien el cuadrito este, por favor, y ya vamos a ir viendo uno por uno. Yo voy muy rápido a hacer esto. Bien. Como les dije anteriormente, siempre que hablemos de isómeros estructurales, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener diferentes fórmulas semidesarrolladas. ¿Sí? Recuerden, ya les mandé el otro día un video para que diferencien bien qué es una semidesarrollada de una desarrollada. Fíjense, ¿qué son los isómeros de cadena? Los isómeros de cadena van a ser isómeros, o sea, vuelvo a decir la definición, compuestos diferentes que poseen la misma fórmula molecular. Acá tenemos al butano y al 2-metilpropano, ¿sí? Que poseen fórmula molecular carbono 4, hidrógeno 10. La isomería de cadena es típica en alcanos, ¿sí? Los alcanos suelen presentar isomería de cadena. Es algo muy común en alcanos. Vamos. Fíjense cuál es la diferencia. Básicamente es la forma de la cadena. Yo tengo una cadena principal que tiene 4 átomos de carbono y acá tengo una cadena principal que tiene 3 átomos de carbono. O sea, difiere en el largo de la cadena principal. Una tiene ramificaciones y la otra es lineal. El butano es un compuesto lineal y el 2-metilpropano es un compuesto ramificado. ¿Eh? Entonces, entre sí son isómeros de cadena. Simplemente se diferencian por eso, por la forma de la cadena principal. ¿Sí? Bien. Ahora Mati, lo repasamos. Sí. en el 2-metilpropano, ¿cuál sería la cadena, el carbono 1, digamos, y la cadena más larga? ¿O sería la ramificación nomás? Acá hay una particularidad. Estos 3 carbonos, este, este y este, no pasan muchos compuestos. Son equivalentes. O sea, esta cadena puede ser la principal, esta cadena puede ser la principal, esta cadena puede ser la principal y va a estar bien. Justo en el 2-metilpropano. ¿Entiendes? No pasa con todos los compuestos. Sí, sí, Mati, entendí. Pero justo con esta, todos son equivalentes. Ahora les dejo que copien, porque voy a anotar una cosita. Isómeros de posición. ¿Sí? Isómeros de posición. Se van a diferenciar entre sí por la posición del enlace por la posición del grupo funcional. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, tengo una cadena de 5 átomos de carbono y en posición 2 tengo un oxidrilo. Esto es un alcohol que se llama 2-pentanol. ¿Qué pasa? Si yo corro el grupo funcional, tengo 1,
2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Tengo también el grupo oxidrilo, me fijo la fórmula molecular, en los dos casos es la misma, ¿sí? Tienen la misma fórmula molecular, si no me creen hagan la cuenta. Pero lo único que hice fue correr la posición del oxidrilo. En lugar de que esté en posición 2, acá está en posición 3. Esto se llama 3-pentanol. Es otro compuesto, tiene otra, si bien tiene el mismo peso molecular, tiene otra reactividad, otro punto de fusión, otro punto de ebullición, ¿sí? O sea, es un compuesto distinto. Vamos, este que está acá es el 3-pentanol. Podría ser el 1-pentanol también, podría tener el oxidrilo acá. También sería un isómero de posición. Y finalmente, los que se conocen como isómeros de función. Me fijo, cuento, misma fórmula molecular para los dos compuestos, para el 2-butanol, para el dietiléter, pero fíjense cuál es la característica. ¿Qué dice acá? ¿2 qué? Butanol. Butanol. Y acá dice dietiléter. Son dos compuestos que forman parte de familias diferentes. ¿Sí? Dos compuestos que forman parte de familias diferentes. Poseen distintos grupos funcionales. Cuando los isómeros tienen distintos grupos funcional, o sea, pertenecen a familias diferentes, se los conocen como isómeros de función. No todas las familias pueden ser isómeras de todas las familias. Algunas, ahora lo voy a anotar, son más comunes. Por ejemplo, los éter, como en este caso, suelen formar isomería de función con los alcoholes. Los ácidos carboxílicos suelen formar isomería de función con los ésteres. Los aldehídos y las cetonas suelen formar isomería de función entre ellos. Bien dije. Insisto que ahora voy a anotar lo que acabo de decir. Les pongo acá para que vayan copiando. Y lo que voy a hacer acá es escribir al lado de cada uno de los isómeros la definición que yo acabo de decir. ¿Sí? Pero mientras tanto vayan dibujando las estructuras, que por ahí es lo que más tiempo les lleva. ¿Vamos? ¿Alguna duda con esto? Bueno, a ver. Diferente forma en la cadena principal, isómeros de cadena, isómeros de posición, cambia la posición del grupo funcional, solamente eso, siguen siendo de la misma familia, y para los isómeros de función poseen diferente grupo funcional, o sea, pertenecen a diferentes familias. Y ahí les puse los ejemplos: aldehídos con cetonas, éteres con alcoholes, ésteres con ácidos carboxílicos, aminas primarias con aminas secundarias o terciarias podría ser también, cicloalcanos con alquenos, son algunos de los que me fui acordando, pero puede pasar cualquier combinación es posible siempre y cuando sean isómeros, o sea, posean la misma fórmula molecular, pero sean compuestos distintos. ¿Vamos? Bueno. Estereoisomería. ¿Sí? Lo que vimos recién es isomería estructural. Ahora, estereoisomería. Isomería geométrica o isomería cis-trans e isomería óptica. ¿Vamos? A ver. La isomería geométrica o isomería cis-trans sucede principalmente en presencia de enlaces dobles. No quiere decir que no exista en otro momento. Sí hay isomería geométrica, sí hay isomería geométrica cuando no hay enlaces dobles. Por ejemplo, el enlace peptídico es un enlace covalente simple que tiene características de doble enlace. Eso es para las proteínas, ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ciertos grupos de cicloalcanos, ¿sí? Los cicloalcanos también pueden presentar isomería geométrica. Después se los voy a mostrar también. ¿Sí? También puede aparecer en algunos compuestos que parecen ser covalentes simples, pero en realidad presentan este tipo de particularidad. ¿Cuál es la particularidad de la isomería geométrica o cis-trans? Es que no permite la libre rotación sobre el enlace covalente. Y acá es donde aparece el problema. Fíjense, lo primero que yo les dije hoy es que para poder analizar la estereoisomería, ya sea cis-trans o los enantiómeros, necesito sí o sí conocer su fórmula desarrollada. Y les voy a mostrar por qué. Fíjense este compuesto que está acá.
Este compuesto que está acá, si le ponemos la nomenclatura como yo les enseñé, se va a llamar 2-buteno. Así, a cara de perro, le vamos a poner 2-buteno. Se llama 2-buteno. Y yo miro la fórmula semidesarrollada. ¿Sí? 2-buteno. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me pongo a dibujar la fórmula desarrollada, y me acuerdo que el carbono es sp2, y como es sp2, va a tener un enlace covalente doble y un enlace covalente simple, perdón, y dos enlaces covalentes simples, me doy cuenta lo siguiente. Yo dibujo, me queda el enlace covalente doble, el ángulo de 120 grados, el ángulo de 120 grados, como corresponde a la geometría plano trigonal. Le realizo el enlace covalente simple que me va a agarrar a uno de los metilos, y realizo el enlace covalente simple que me va a agarrar al hidrógeno. Y con el otro carbono, que también es sp2, hago lo mismo. Me queda acá y me queda acá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me hace pensar que yo, en lugar de dibujar esto, donde claramente veo que los dos metilos están del mismo lado, dibujo esto? La pregunta es, ¿está mal? No, no está mal. Son dos posibilidades diferentes, geométricamente, del mismo compuesto. Esta fórmula semidesarrollada me puede dar lugar a dos estructuras distintas. A esta estructura y a esta estructura. Teniendo en cuenta lo siguiente, no solo me da la posibilidad de que me den dos estructuras distintas, les cuento, el cis 2-buteno existe y el trans 2-buteno también existe. Los dos tienen la misma fórmula molecular, pero son compuestos distintos. Este que está acá tiene un punto de fusión determinado, un punto de ebullición determinado, y reacciona de una forma determinada con cierto grupo de compuestos. Y este que está acá tiene otro punto de fusión, otro punto de ebullición, y reacciona de otra manera con otro grupo, cierto grupo de compuestos. Este compuesto es mucho más estable que este, además. Eso es otra conversación. O sea, el aparentemente compuesto 2-buteno, cuando hago la fórmula desarrollada, me da lugar a dos compuestos distintos, al cis 2-buteno y al trans 2-buteno. ¿Por qué yo sé que este compuesto es un isómero y no es simplemente algo que refiere a girar sobre el enlace covalente? Recuerden que una de las cosas que habíamos dicho, y si no se acuerdan, yo se los digo hoy, el enlace covalente simple permite libre rotación en torno a sí mismo. O sea, yo puedo girar en torno al enlace covalente simple. Cosa que no permite el enlace covalente doble. Los enlaces covalentes dobles son fijos, no permiten libre rotación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero pasar de esta estructura a esta estructura, ¿qué tengo que hacer con este enlace, sí o sí? ¿Cómo, Mati? Si yo quiero pasar, ¿ven? Eso porque pelotudean con el celular. Si yo quiero pasar de esta estructura a esta estructura, así, ¿qué tengo que hacer? Que ¿Se puede rote. girar Y en habría torno al que enlace? girarlo. ¿Y cómo lo girás? Oponiendo al metil y Puede. el hidrógeno. ¿Qué tengo que hacer con este doble enlace para poder girarlo? Romperlo. Romperlo. Muy bien. Romperlo. Me mata que acá no tengo no tengo los modelos para mostrarlo. Lo tengo que romper. Para yo poder generar que el metilo este que está acá arriba esté acá abajo, o sea, para que este compuesto se convierta en este compuesto, estoy obligado a romper el enlace covalente doble. Lo tengo que romper y después volverlo a formar. Si yo rompo un enlace y lo vuelvo a formar, estoy en presencia de una reacción química. O sea, para pasar de un compuesto a otro necesito generar una reacción química. Si yo, para pasar de un compuesto a otro, necesito generar una reacción química, estoy en presencia de dos compuestos distintos. El cis-2-buteno y el tras-2-buteno. Por eso son isómeros. No son el mismo compuesto que gira en torno a su enlace. Son dos compuestos distintos. El cis-2-buteno y el trans-2-buteno. ¿Estamos? Pongan de título estereoisomería, isomería geométrica, y isomería geométrica cis-trans, porque también lo van a encontrar así, isomería geométrica.
solo los reconozco con diferentes fórmulas desarrolladas. Copien el ejemplo que les puse acá del 2-buteno, y ahora les voy a contar una definición que es de real importancia para poder diferenciar aquellos compuestos que pueden ser isómeros o que solamente se llaman conformeros. Ahora vamos a ver la diferencia entre ellos. Y una vez que termine con eso, termino la clase de hoy. Es una definición. Para poder seguir con lo que estamos viendo, tenemos que plantear una definición, ¿sí? Esto que estoy contándoles ahora no solo sirve para la isomería geométrica cis-trans, también sirve para cualquier tipo de isomería. Lo que pasa es que a partir de ahora, en la estereoisomería, si yo no se los explico, no hay forma de que me entiendan todo lo que sigue. Entonces, vamos a plantear dos definiciones distintas. La primera es la definición de lo que es la configuración de una molécula determinada, ¿sí? Cuando se habla de la configuración de una molécula determinada, esto sirve para cualquier molécula, ¿sí? Se dice que la configuración implica una disposición espacial permanente. ¿Qué quiere decir que sea permanente? Que yo no la puedo cambiar a menos que rompa un enlace. Si yo rompo un enlace y lo formo de otra manera, cambio la configuración de la molécula. Todas las moléculas tienen una configuración determinada. Todas las moléculas tienen una configuración determinada. Pero si yo rompo un enlace y formo otro, a partir de ese momento la configuración cambió y pasa a tener otra configuración. ¿Me siguen con esto? Si yo rompo un enlace y lo vuelvo a formar, solamente cambio la posición de los enlaces, automáticamente voy a hacer que dos moléculas sean una isómero de la otra. Por ejemplo, lo que les mostré recién. Si yo rompo el enlace covalente doble y lo vuelvo a formar, pero lo formo de esta manera, tengo dos isómeros diferentes, ¿sí? O sea que los isómeros los puedo aislar. ¿Qué quiero decir esto? Yo puedo comprar una botella de cis-2-buteno, puedo comprar una botella de trans-2-buteno. Son dos sustancias distintas, completamente distintas. Las puedo aislar entre sí. Me dan diferentes compuestos, tienen diferentes propiedades, ¿sí? En cambio, hay otra definición que tenemos que conocer, que es la de conformación. El concepto de conformación es un concepto muy importante, se utiliza un montón, sucede todo el tiempo, en cualquier molécula puede suceder la conformación, que implica simplemente un cambio en su disposición espacial, pero sin ruptura de enlaces. Es un cambio de disposición espacial, pero sin ruptura de enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Los átomos en la molécula se reacomodan en torno a los giros que pueden producir los enlaces covalentes simples. Los enlaces covalentes simples pueden permitir la libre rotación en torno a su enlace, como si fuera la hélice de un helicóptero. ¿Vieron que la hélice del helicóptero gira? ¿Se dan cuenta o no? Bueno, yo puedo hacer que gire un enlace covalente simple de la misma manera. ¿Estamos? Eso es cambiar la conformación. ¿Qué pasa con la conformación? Necesito mucho menos energía para que cambie, no implica una reacción química y yo no puedo tener los distintos conformeros por separado. Los conformeros que se determinan de una sustancia en particular tienen esa característica, pero van a ir intercambiándose e interconectándose entre ellos. Denme un segundo, ahora vuelvo acá para que copien. Les presento a el etano. ¿Saben quién es el etano o no? El etano es el segundo alcano más simple. El etano es el segundo alcano más simple. Este que está acá es el etano. El etano tiene un enlace carbono-carbono, ¿sí? Un enlace carbono-carbono. Voy a hacer la fórmula, ahora voy a hacer la fórmula
desarrollada completamente. Y aparte de tener el enlace carbono-carbono, tiene enlaces carbono-hidrógeno. ¿Acá me siguen? Sí, Mati. Este enlace carbono-carbono, ustedes ven acá, este enlace carbono-carbono que está acá, presenta la libre rotación. Presenta la libre rotación, o sea, puede rotar en torno a su enlace. Lo cual me va a dar distintas conformaciones, distintos conformeros, que son estos que están acá. Lo voy a explicar la clase que viene. Y cada conformero tiene una estabilidad determinada. Pero ¿qué pasa? Todos estos conformeros forman parte del etano y el etano no deja de ser etano por el simple hecho de estar rotando en torno al enlace covalente simple. No deja de ser etano, sigue siendo etano. En cambio, si yo rompo un enlace y lo vuelvo a formar, uy, qué cagada. Si yo rompo un enlace y lo vuelvo a formar, automáticamente cambio su configuración y tengo sustancias distintas. ¿Sí? Pongan de título nota, nota, y abajo ponen configuraciones y conformaciones, y copien estas dos definiciones que están acá que son muy importantes. Profe, entonces,